Sean todos ustedes bienvenidos. Este es un nuevo espacio de Rancana destinado a acercar a nuestro público en general a la obra y a la persona directamente de los artistas que se encuentran bajo nuestro sello. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Manuel Gómez Burns, artista plástico muy reconocido, dibujante, pintor, diseñador, pero sobre todo y específicamente artista de cómic e ilustrador. Manuel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias también por la invitación, Juan Pablo. Un gusto. Bueno, podemos empezar para propiamente acercar al público, a ti directamente, a tu trabajo, preguntar cómo es que decides dedicarte, ya no solo hacerlo a veces, sino dedicarte al ámbito del dibujo, el diseño, la pintura, primero en general. Bueno, el tema del dibujo fue, es algo que ya es una excusa perfecta, digamos, para todos los que dibujamos, en cierta forma. Es lo que sabemos hacer, es lo que está más a la mano. Sin embargo, el tema, se me presenta un poco el tema de estudiar diseño gráfico, porque tenía cierta relación, sobre todo dentro del contexto en que estudié, ¿no? A mediados de los 90. Por lo que todavía el tema del dibujo por computadora no estaba estaba recién entrando a tallarlo. Entonces, el tema artístico también me interesaba, sin embargo, eso era como la opción más viable para no morirse de hambre, por ponerlo de algún modo. Ese es el típico cliché. Creo que en el momento que empiezo a estudiar me doy cuenta de que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Entonces ahí era la primera cachetada de realidad, digamos, de saber que hay que, si te gusta hacer algo y quieres ser bueno, tienes que darle y mejorar. Entonces llega un punto en que uno comprende realmente que esto, aparte de tener un tema artístico, es un tema específicamente de comunicación, ¿no? O sea, por más que tengas algo que comunicar, algo interior, ¿no? Que lo quieres exteriorizar a través de una forma visual, evidentemente vas a tener que saber usar ciertos recursos que son propios del lenguaje para poder comunicar de una manera acertada. O sea que más allá, digamos, de esa práctica habitual del dibujo, descubres que se trata de un camino real, de un oficio, de una profesión, en el momento en el que descubres también en paralelo que hay que trabajar técnicamente, que no basta solamente este asunto del ánimos y de la actitud, sino de revisar las aptitudes, el talento y emplear un método. Sí, esto en realidad es un camino largo, porque dentro de mi experiencia personal no es algo que yo lo haya descubierto o aprendido o entendido en todo caso, o interiorizado de una forma inmediata. Creo que todos tenemos un proceso de aprendizaje muy distinto. Por lo tanto, como que en un inicio siempre uno trata de defender el punto de que no, eres artista, yo quiero imponer un poco mi personalidad, que es eso, yo, acépteme. Que bueno, es aceptable totalmente. O sea, yo acepto, digamos, no es algo que yo particularmente esté de acuerdo, digamos, en mi caso, ¿no? Pero ya como que llega un punto en que eso termina siendo como que opacando un poco la obra, o siendo más importante que la obra, digamos, ¿no? Al final de cuentas, en la actualidad está muy arraigado eso de vender un poco, tu obra a través de tu imagen, que está muy bien también, eso lo hacen todos. Es una forma. Es una forma, ¿no? Pero también cómo haces que tu trabajo hable por sí mismo. Hable por sí mismo, y aparte, dentro de mi experiencia, no el tema artístico o expresivo necesariamente, sino el tema de el otro lado, el servicio puntual, que uno como diseñador, como ilustrador, tiene que enfrentarse a ciertas situaciones y ser una solución para un eventual trabajo, ¿no? Cubrir una necesidad. Cubrir una necesidad. Entonces ahí llega el balance, ¿no? El equilibrio que uno debe tener, que no puedes imponer necesariamente tus ideas o tu forma, sino que además tienes que crear como ese consenso entre lo que pide el cliente, entre lo que tú puedes ofrecer. Interesante, porque entonces estamos viendo que parte de reconocer tu propia línea de carrera constituye también un paso importante, porque te reconoces como un servidor a través de tu trabajo. Por supuesto. Yo no creo que tenga nada de malo eso. Si queremos ser conscientes un poco con el tema de que queremos vivir de esto, evidentemente hay que tener ciertas estrategias, ¿no? Claro. Quieres ser emprendedor, está chévere, uno como freelance es emprendedor, ¿no? Entonces ahí tienes que empezar a ver otras cosas que probablemente no sabes, ¿no? Por ejemplo, el manejo de cómo cotizas si no sabes exactamente el tiempo que te toma,
Los propios procesos. Los propios procesos, pero aparte de eso, qué cosas están involucradas dentro de la creación de una determinada pieza gráfica. Servicio de internet, luz y todas esas cosas que no solemos considerarlo, materiales, etcétera. A ver, ahora dejemos un poco el ámbito del trabajo netamente y hablemos más del arte per se, ¿ya? Okay. ¿Por qué el cómic? Porque tenemos que ser claros, o sea, del trabajo de Manuel, el más destacado está en el cómic e ilustración. Y como artista original de cómic ha sido reconocido muchas veces por revistas afuera. Bueno, ¿por qué el cómic? Bueno, nuevamente me remonto un poco al tema de la infancia, ¿no? Era lo que yo tenía a la mano. Primero que mi abuelo en Ica, o sea, yo nací en Lima, pero mi familia, parte de mi familia es de Ica, ¿no? Mi papá y mi mamá son de Ica, y mi abuelo en Ica tenía una librería. Entonces, digamos que yo he crecido dentro de ese ambiente, rodeado de libros, de papeles viejos. Entonces, como que he tenido el chance de poder acceder primero a libros infantiles. Digamos que el código o la síntesis o la abstracción de la realidad de ese medio gráfico es similar, equivalente al cómic. Entonces, en ese caso era algo que yo tenía a la mano. Entonces, el arte infantil en ese momento, ¿no? Por experiencia es como que tú dibujas lo que sabes dibujar. Lo asimilaste. Lo asimilas, desde luego, ¿no? Entonces, poco a poco, esa asimilación va evolucionando, va a encontrar otro camino. El cómic siempre fue algo de que me interesaba, ¿no? Porque también empecé a descubrir más adelante otro tipo de manifestaciones dentro del cómic, que ya no eran meramente un entretenimiento, que es un rubro específicamente, sino ya algo más, o sea, dentro del entretenimiento existe también un tema más artístico. Una propuesta, digamos, más seria, entre comillas, ¿no? Exacto, más personal, ¿no? Entonces, hablando un poco del tema del cómic español, por ejemplo, de la década de los 80, justamente en el local de acá de lo que era el Chávez de la Rosa, en el año 93 hubo una muestra de viñetas de España, que para mí fue, o sea, una cosa... ¿Te marcó? Sí, era como abrirme los ojos frente a lo que se estaba haciendo, ya se había hecho, digamos, en la década anterior. No solamente por la temática y los estilos, sino la metodología de trabajo. Era notorio que todos trabajaban de una manera distinta. O sea, frente a lo que uno ve habitualmente en el medio, sobre todo viviendo en Arequipa, ¿no? En una provincia, no tienes mucho acceso a ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en ese momento, ahora es más sencillo por internet. No, desde luego, o sea, poniéndonos nuevamente dentro del contexto. En contexto. 93, o sea, claro. Olvídate, ni siquiera había internet, o sea, es totalmente inédito eso, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de una publicación específicamente, porque de hecho empecé a descubrir más adelante este tipo de publicaciones, pero ya nos enfrentamos a artes originales, o sea, ni siquiera eran las típicas, o sea, por ejemplo, ahora en las muestras, lo único que te mandan son copias digitales. Eso es lo habitual, ¿no? Sí. Que también, bueno, es un medio, ¿no? Pero en esa época eran específicamente originales. Trabajo artesanal. Sí, y me sorprendió mucho ver la variedad de estilos que había dentro del desarrollo de una... Bueno, además de que podías notar claramente de manera material, concreta, las múltiples técnicas empleadas por los artistas. Sí. Ahora, hablando de eso, de técnicas, de estilos, ¿cómo podrías tú mismo señalar para nuestro público qué rasgos consideras que permitirían distingamos el trabajo tuyo del resto en el ámbito del cómic y de la ilustración? No lo digo porque sea necesario, eso quiero aclararlo. Cualquiera que se acerque a la obra de Manuel va a notar rápidamente la diferencia. Pero en tus propios términos, ¿cuáles serían estos rasgos distintivos? Los rasgos, bueno, eso es algo que si, por ejemplo, me lo preguntabas hace unos 10, 15 años, probablemente no te lo iba a responder. Pero ya como que llega un punto en que tú reconoces exactamente qué cosas diferencian específicamente. Empezando, lo más evidente, si es que nos acercamos al trabajo digital, es la textura del cómic antiguo. Claro. Ya, eso es algo, ¿no? Pero si quitamos un poquito esa parte, porque es, digamos, podría hasta cierto punto, si exagerara un poco en eso, podría considerarse una muletilla, ¿no? Tengo otro tipo de trabajo, entonces que ya tiene que ver mucho más con el tema manual, específicamente. Entonces, hablando un poco de la síntesis gráfica, el tema del uso del cartoon, yendo un poco más allá, explorando otras posibilidades dentro de esa síntesis que, o sea, de lo que se podría entender de lo que es el dibujo cómic o cartoon de tirado de humor. O sea, no me gusta usar la palabra caricatura porque dentro de acá de Arequipa se suele confundir con la caricatura, digamos, tradicional arequipeña, ¿no? Entonces, y menos voy a usar el término
digamos, cartón que usan los mexicanos, que me parece un poco descabellado. O sea, prefiero, ya, perdona a los fanáticos o sea, que quieren ser puros con el lenguaje, puristas, pero, o sea, permítame usar anglicismos. El cartoon para mí es algo que, o sea, que ha sido, en cierta forma, un medio de explorar las posibilidades, o sea, quizá más artísticas. Entonces tu abordaje del cartoon viene a configurar de alguna manera esa línea, ese perfil propio de tu obra. Sí, y tiene que ver mucho también con el tema de la síntesis. Porque, por ejemplo, cuando la primera vez que tengo una oportunidad de hacer una ilustración por encargo, bueno, para Etiqueta Negra, Julio Villanueva Chan, por ejemplo, el editor, no quiere, o sea, no le gusta el tema de la imagen necesariamente humorística, ¿no? ¿Por qué? Porque no va con el tono de la revista. Es una decisión, obviamente... De la línea editorial. Claro, es la línea editorial, que está totalmente respetable. Obviamente otra línea editorial, de repente, podría optar, de repente, por una imagen... Por otro tono. Sí, otro tono, más lúdica incluso, ¿no? Entonces no venía mucho al caso. Sin embargo, yo tampoco domino demasiado el realismo. Lo mío es una síntesis que se acerca más, o sea, dentro del figurativismo, que se pega demasiado al realismo, y la abstracción absoluta es un punto medio, ¿no? Que se puede mover más para acá. Entonces, o sea, tú ves la imagen que no necesariamente es realista, porque puede parecer plana, pero tiene las formas más características del figurativismo. Claro, claro. Ahora bien, ¿en qué te encuentras ahora? ¿Qué proyectos estás desarrollando? ¿Y cómo pinta el horizonte? Bueno, estoy en varios proyectos en realidad. Aparte de ser docente de ilustración dentro de la carrera de diseño gráfico en el Instituto del Sur, bueno, tengo trabajos de diseño gráfico específicamente, con los cuales también estoy aplicando ciertas cosas que hago. ¿Estás experimentando? Estoy experimentando un poco, ¿no? O sea, logrando ese equilibrio entre lo que puedo dar y lo que el cliente pide, ¿no? Es interesante, ¿no? Y aparte, bueno, este trabajo que ya, bueno, se ha anunciado hace mucho tiempo, la adaptación a novela gráfica de La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, es un proyecto que todavía me está tomando un poco de tiempo, pero bueno, con paciencia va a salir de todas maneras, así que eso es algo en lo que estoy, ¿no? Y siempre, bueno, algunas cosas que voy haciendo paralelamente que no pueden ser develadas todavía, ¿no? Bueno, pero que en su momento, claro, serán vistas y expuestas a través de Rancana. Por supuesto. Bueno, entonces, esperamos, de hecho, que te haya sentido cómodo. Para nosotros es un placer conversar contigo. Igualmente, Juan Pablo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en una nueva entrevista con los artistas del equipo. Chao. Nos vemos.